Bueno, muy buenas noches, estimados aprendices. Damos inicio a la sesión sincrónica del día 3 de diciembre, siendo las 7:07 de la noche, teniendo en cuenta que en este momento nos encontramos orientando la evidencia de producto componente frontend del proyecto formativo y proyectos de clase lista de chequeos. Esta evidencia pertenece a actividad de proyecto 7 de la fase ejecución del programa tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Se encuentran aquí conectadas las fichas 307-0185 y 307-0187 a cargo de las instructoras Estela Saleme y Carmen Arat. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta sesión sincrónica. Entonces, esta evidencia, como les decía, pertenece a actividad de proyecto 7, que es codificar los módulos del software. La competencia es desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo. Los resultados de aprendizaje asociados a esa evidencia, a esa competencia, perdón, son planear actividades de construcción del software de acuerdo con el diseño establecido y codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. El material de estudio en que se encuentra en Sayuna para esta evidencia se denomina desarrollo de frontend con RIA. Recordemos que esta evidencia está establecida para fecha de entrega desde el 24 de noviembre, está activa hasta el día 14 de diciembre. Entonces, esta actividad de proyecto, esta evidencia pertenece a actividad de aprendizaje codificar el frontend utilizando framework. Entonces, de acuerdo a lo que dice la guía textualmente, les voy a leer lo que pide la evidencia. Dice que esta actividad se centra en la codificación del módulo del proyecto según las características del software a desarrollar utilizando framework para el frontend con React. ¿Qué material? Vuelvo y les repito, el material de formación para esa evidencia es el desarrollo de frontend con React. Entonces, vamos entonces a verificar cuál es la evidencia es componente de frontend del proyecto formativo y proyectos de clase. Dice que teniendo en cuenta el tipo de proyecto a desarrollar, ya sea móvil o web, realice la codificación del módulo del proyecto aplicando lo visto en el componente desarrollo de frontend con React. Recuerden que ese es el componente que se encuentra en la plataforma Sayuna. ¿Qué debemos tener en cuenta? Dice que para la codificación del módulo se debe tener en cuenta los artefactos del ciclo del software realizados con anterioridad, como son diagramas de clases, diagramas de casos de uso, historias de usuarios, los diseños que ya tienen establecidos, los prototipos, el informe técnico del plan de trabajo para construcción del software con las tecnologías utilizadas o que fueron seleccionadas en su momento por ustedes. El código se les pide que debe tener comentarios, que el código debe cumplir con los estándares de codificación y que se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento. Pero esta parte, si usted quiere subir el link, dependiendo de la herramienta de versionamiento que usted lo tiene, pues puede subirlo. Si no, simplemente comprima la carpeta y súbalo en el lenguaje en que esté trabajando. ¿Qué es lo que debemos entregar? Dice que la evidencia debe tener los siguientes archivos: el archivo del proyecto, el archivo con el enlace del repositorio, la carpeta comprimida debe tener el nombre del aprendiz y el número de la evidencia así. Bueno, extensión zip o RAR. Y para hacer el montaje de la evidencia, pues se va a dirigir
al nombre de la evidencia que se encuentra ensayada en la carpeta de actividad de proyecto 7, que está ubicada en la fase ejecución del programa formativo en Sayuna. ¿Qué se va a evaluar? Evidencias de producto, componente frontend del proyecto formativo y proyectos de listas de chequeo. Crea servicios web para disponer de métodos reutilizables en el software. Bueno, entonces, como esta evidencia pues está establecida en la guía de aprendizaje con RIAD, vuelvo y les repito que lo pueden subir el módulo, ya sea utilizando Java o utilizando RIAD o utilizando PHP o el lenguaje con el que ustedes se sientan más cómodos. Hacer la codificación de uno de los módulos del software o todo el módulo si ya lo tiene ya dispuesto. Bueno, entonces, antes de empezar a trabajar con RIAD, vamos aquí a explicar, voy a explicar un momentitico, voy a colocar aquí, hacer el refuerzo de algunos conceptos que hemos estado trabajando semana a semana desde que empezamos programación y vamos a reforzarlos hoy antes de comenzar con la explicación de RIAD. Bueno, entonces empecemos primero con programación orientada a objetos. Recordemos que la programación orientada a objetos es un estilo de programación donde organizamos el código en piezas reutilizables llamadas objetos que imitan cosas de la vida real. En pocas palabras, podemos decir que lo utilizamos para modelar el software basándonos en objetos del mundo real, como pueden ser, por ejemplo, coches, personas, facturas, en lugar de solo lista de instrucciones. Entonces, para clarificar un poco más sobre la programación orientada a objetos, vamos a hablar de algunos conceptos básicos que están establecidos dentro de la programación orientada a objetos, dentro de este estilo de programación. Entonces, hemos estado hablando de clases y de objetos. Entonces, queremos establecer que no podemos confundir estos dos términos. Entonces, vamos a entender claramente cada uno de ellos. Entonces, vamos a hablar primero que todo de clase. Entonces, vamos a suponer que la clase es el plano que yo tengo para construir una casa. O, ya voy, dame un momento que parece que está ingresando alguien a la sesión. Sí. O un molde, ejemplo, yo voy a hacer galletas. Esta clase viene siendo el molde que voy a utilizar para hacer mis galletas. Entonces, miren que esto me va a definir a mí cómo será el objeto, pero no existe físicamente, ¿sí? El objeto, vamos a colocar aquí, define cómo será el objeto, pero no existe físicamente. El objeto es ya la casa construida sobre el plano que viene siendo la clase, o el otro ejemplo que utilizamos, o puede ser ya la galleta hecha con el molde. Es lo que realmente usamos. Cuando creamos un objeto usando una clase, decimos que estamos creando una instancia. Entonces,
Vamos a colocar aquí. O sea que sería más o menos como que la clase es el contrato, como un lineamiento, una instrucción de cómo crear algo y el objeto ya es la creación siguiendo esas instrucciones, esos parámetros. De esas, exactamente, viene siendo, la clase viene siendo como la plantilla, ¿no? Donde yo voy a hacer toda la construcción de todo eso, de todo. En este caso, pues si utilizamos el plano, miren que aquí es donde se guía el arquitecto para poder hacer la construcción de la casa. Si no la puede hacer simplemente porque se ideó, voy a construir esta casa, no tiene que ser sobre va una base, en este caso es la clase. ¿Listo? Entonces, todo objeto en programación tiene dos componentes principales. ¿Cuáles son esos dos componentes principales? Vamos a colocar aquí componentes principales, que son atributos y los métodos. Los atributos vienen siendo las características o datos del objeto y los métodos son las acciones que el objeto puede realizar. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo, vamos a pensar en un perro, ¿cuáles vendrían siendo los atributos de ese perro? El color, la raza, el tamaño, el nombre. ¿Y cuáles ¿El serían peso? los métodos? Hola, No, que si uno de los atributos también podría ser el peso. el peso, exactamente. Entonces, si hablamos de los métodos, vienen siendo las acciones. ¿Cuáles serían cuáles Ladrar, vendrían siendo? correr, Ladrar, ladrar, correr, sentarse, dormir, comer. Muy bien. Ladrar, aullar. comer, correr, dormir, todos esos que ustedes han indicado. Exactamente. Bueno, entonces, otro, hasta ahí esta clase, está claro estos dos conceptos. Sí, señora. Listo. Otro concepto que hemos estado hablando durante todo, desde que empezamos programación, es la abstracción. Una pregunta para poder explicar esta abstracción. ¿Ustedes necesitan ser mecánicos para conducir un auto? No, no, señora. No, ¿verdad? ¿Qué necesitamos solamente para conducir un auto? Pues la palanca de cambios, el clutch, el acelerador, los frenos y la cabrilla. Exactamente. Necesitamos saber usar el volante y todas esas indicaciones que ustedes me dan. La cabrilla, los frenos, todo eso que necesita para poder manejar ese auto. Si no necesitamos entender cómo funciona el motor de combustión interno en detalle. Entonces, la abstracción significa enfocarme en qué hace el objeto e ignoramos los detalles complejos de cómo lo hace internamente. Entonces, podemos decir que nos sirve para simplificar la realidad mostrando solo lo necesario. Otro término que estamos utilizando mucho es el de encapsulamiento. Ay, Dios mío. Encapsulamiento. Entonces, vamos a colocarle aquí dentro de este encapsulamiento, vamos a colocar aquí entre paréntesis. Este mouse está como loco. Entre paréntesis voy a colocar aquí protección de datos. Protección de datos. Entonces, vamos a imaginar aquí
una cápsula de medicina. Miren que el medicamento, que es lo que realmente es importante, está protegido por una capa externa. En programación, no queremos que cualquier persona modifique los datos importantes de un objeto directamente, como cambiar el saldo que tenemos en una cuenta bancaria a cero por un error. Entonces, ¿qué hacemos? Agrupamos los datos y los métodos que utilizamos en una cápsula y restringimos el acceso directo. Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de proteger la información sensible del objeto para que no sea modificada incorrectamente desde fuera. Desde fuera. Bueno, entonces hay otro concepto bastante importante que ustedes deben tener en cuenta, que es el de Herencia. Herencia, exactamente. Entonces, vamos a imaginar, para especificar herencia, que estamos creando un programa de videojuegos con muchos enemigos. Dentro de ese enemigo vamos a llamar que tenemos los enemigos, se llaman dragón, otros se llaman ogros, otros se llaman, ustedes que tienen, andan en videojuegos, menciónenme algunos de esos enemigos, de esos que utilizan ustedes en los videojuegos. Sí, Bueno, ¿cómo? No, nada, insulto. Siga, por favor. Tranquila, perdón. Bueno, todos tienen vida, tienen ataque, se mueven. La pregunta es, ¿escribimos ese código 3 veces? Si estos enemigos tienen esas 3 acciones, ¿escribimos el código 3 veces? No, ¿verdad? Creamos una clase padre, vamos a seguir con el ejemplo, que la llamamos enemigo. Y los demás, el dragón, el ogro, ¿el qué? Bueno, todos estos heredan esas características. Entonces, aquí podemos nosotros hablar de superclase, vamos a colocar aquí entre paréntesis que viene siendo clase padre, que viene siendo la clase general. En este caso del ejemplo, vamos a suponer que es el enemigo. Y la subclase, clase hijo, que viene siendo la clase específica. En este caso, el dragón y todos esos, todo el dragón y todos los demás que reciben los rasgos del padre. Bueno, otro término que estamos utilizando mucho es polimorfismo. Este polimorfismo viene del griego poli, que significa muchos, más morfo, que significa formas. Entonces, significa que diferentes objetos pueden responder a la misma acción o método, pero de formas diferentes. Vamos a mencionar un método que se llame hablar.
Teníamos un ejemplo anterior de un perro. Si nosotros tenemos ese método que se llama hablar, si el objeto es un perro, hablar, ¿qué es lo que hace el perro? Ladra, ¿cierto? Vamos a suponer aquí el perro, perro. ¿Qué hace? Y Ladra. exactamente. Y el gato maulla. Entonces, aquí vemos claramente el ejemplo que diferentes objetos pueden responder a la misma acción o método, pero miren que en el ejemplo son dos formas totalmente diferentes. Entonces, vamos a explicar esto mismo que estamos diciendo aquí. Voy a colocarme con este ejemplo, luego trabajamos lo demás. Si se visualiza en pantalla, Sí, sí, señora. Sí, señora. listo. Entonces, voy a utilizar este editor en línea para explicar un poquito sobre esto mismo ejemplo que acabamos de dar. Vamos primero que todo a definir la clase. Bueno, entonces aquí voy a utilizar class, que el mismo, lo importante de esto es que el mismo me va brindando las ayudas. A esta clase le voy a denominar perro. Y aquí dentro del constructor voy a colocar nombre y color, que es lo que estamos diciendo de los atributos de esta clase. Entonces vamos a colocar aquí this punto nombre. Vamos a decir que es igual a nombre. Punto y coma. Este viene siendo ¿qué? Atributo, ¿cierto? This punto color va a ser igual a color. Vamos a colocarle aquí punto y coma. Entonces, ahora vamos a crearla. Vamos a dejar dos espacios aquí para que se pueda ir visualizando claramente el método. El método, entre paréntesis, vamos a colocar aquí que es la acción. Y aquí vamos a decir ladrar, que viene siendo la acción de la clase perro. Entonces, y aquí voy a colocar aquí return. Vamos a colocar aquí entre paréntesis, entre comillas, perdón. Wow. Soy más this punto nombre. Punto y coma. Ahora, ¿qué hice aquí? Vamos a crear el objeto. Aquí vamos a colocar aquí. Creamos el objeto. Vamos a colocar aquí entre paréntesis la instancia.
Entonces, aquí le voy a decir, let mi perro va a ser igual a new perro vamos a colocarle aquí, a establecerle qué nombre le quieren colocar al perro. Vamos a colocar aquí, que usualmente se usa, Firulais, coma, y este perro vamos a decir que es de color café. Punto y coma. Entonces, por último, vamos a usar este objeto. Entonces, aquí como tercero, se me olvida colocarlos. Tercero, vamos a usar el objeto. Y aquí voy a mostrar el resultado. Console.log abro paréntesis y voy a decirle mi perro, aquí está, punto ladrar, aquí me aparece, como es un método, va dentro de paréntesis, punto y coma, que no se me vaya a olvidar. Repaso, yo creo que no se me quedó ninguna punto y coma por allí. Vamos a ejecutar. Entonces aquí simplemente me va a mostrar, wow, soy Firulais. Entonces, con este ejemplo, pues vemos algunos de los conceptos que acabamos de explicar en este momento. Entonces nos regresamos a la presentación y vamos donde quedamos, que es fundamentos de RIA. Entonces, acá habla en RIA, dice RIA es una nueva tecnología importante para la construcción de software en su componente frontend. Entonces, ¿qué es el frontend? Es la parte de un programa o aplicación que el usuario ve e interactúa con ella. Viene siendo la cara de la aplicación. Para construir esta parte se utilizará una tecnología llamada RIA. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver algunos fundamentos de RIA. Es una biblioteca o librería de JavaScript. Vamos a imaginar una biblioteca como un conjunto de piezas de construcción, funcionalidades ya hechas que ustedes pueden usar y reutilizar para armar la interfaz de la aplicación, ya sea web o móvil. Y esta RIA fue desarrollada por Facebook. Entonces, vamos a mirar algunos conceptos claves antes de empezar a realizar nuestro primer programa acá, utilizando RIA. Bueno, entonces dentro de estos conceptos claves, ustedes ven que habla de biblioteca. Esto es un conjunto de herramientas y código preescrito que facilita la creación de interfaces de usuario. Entonces, cuenta con un propósito que es actualizar información constantemente. ¿Con qué fin? Con el fin de solucionar el problema de que las interfaces
se actualicen constantemente. Dentro de los ejemplos podemos mencionar como comentarios o notificaciones en redes sociales. RIET trabaja con componentes, principalmente. ¿Qué vienen siendo estos componentes? Son piezas de códigos independientes y reutilizables que definen una parte de la interfaz, como puede ser un botón, un menú, un formulario. RIET se basa en trabajar con componentes. Acá encontramos otro concepto que es JSX, que viene siendo una sintaxis especial de RIET que mezcla JavaScript y HTML. El código que estructura una página web, que además permite escribir cómo se ve un componente directamente en el código JavaScript. Cuenta también con algunas propiedades. Ya aquí en la instalación vamos a explicar un poquito más profundo esto, como son propiedades o props, que vienen siendo las entradas que recibe un componente y que funcionan como los argumentos de una función. Permiten que los componentes se comuniquen y pasen datos. También encuentran ustedes estados, que son variables que pueden cambiar su valor. Variables internas de un componente que pueden cambiar de valor con el tiempo. Cuando un estado cambia, RIET actualiza la parte de la interfaz que depende de ese estado. Hay otro término también que ustedes van a encontrar mucho y es el de hooks, que permite a los componentes por funciones manejar variables de estados locales. Son funciones especiales que permiten a los componentes funcionales, los que se escriben como funciones en JavaScript, manejar estados y otras funcionalidades de RIA, que antes solamente estaban disponibles para componentes de clase. Entonces vamos a hacer la instalación y vamos explicando esto con un poquito más de profundidad. Bueno, entonces aquí habla de la instalación de RIA. Entonces, para trabajar con RIA, necesitamos instalar el entorno de ejecución de JavaScript y su entorno de paquetes. Entonces, primero necesitamos instalar Node.js y NPM. Necesitamos un servidor llamado Node.js y el manejador de paquetes NPM. Node.js es lo que permite a JavaScript ejecutarse fuera de un navegador web y NPM es una herramienta para instalar librerías como RIA. Bueno, como ustedes pueden ver en pantalla, la versión recomendada es la 24. Vamos a ingresar aquí a Node.js un momentico y vamos verificando esto. Entonces, ya les paso un momentico. Déjenme yo. Ejecuto esto. O vamos a abrirlo más bien. Y les paso directamente el link al chat de la sesión. No, Dios mío, ¿qué pasó? Instructor, una pregunta, y ese Sí, Node.js se puede utilizar en Visual Studio Code, ¿cierto? sí, ya Ah, de ok. hecho lo vamos a trabajar ahorita es en Viso. Entonces, aquí está. Listo. Bueno, entonces vamos antes de empezar a trabajar. Bueno, entonces antes de empezar
a verificar. Déjenme, yo les muestro dónde fue que me abrió el Node.js. Aquí está. Bueno, entonces, antes de empezar a trabajar, pues debemos tener claro que Node.js no es un lenguaje de programación. Es un entorno de ejecución de código abierto para el lenguaje JavaScript, que modifica las características de JavaScript y mejora su funcionalidad. Entonces, miren que aquí mismo les aparece, vamos a buscar aquí traducir al español, dice Node.js es un entorno de ejecución JavaScript gratuito de código abierto y multiplataforma que permite a los desarrolladores crear servidores, aplicaciones web, herramientas de línea de comandos y script. Entonces, vamos a darle clic donde dice As Node.js. Bueno, entonces aquí tenemos, les aparece acá dice, mire, infórmate más sobre Node.js, lanzamientos, incluyendo el calendario de lanzamiento y el estado de LTS. Versión LTS. Si hablamos de versión LTS versus versión actual, que viene siendo, vamos a buscar dónde está la última, la recomendada es esta 24, es la anterior a la última, 24.11.1. La última es la 25, exactamente. Aquí está. Última versión 25.2.1. Pero la recomendada es esta 24.11.1. Node.js pues nos ofrece dos versiones diferentes para descargar. La versión LTS es una versión que les recomendamos que sea la que descarguen por el soporte a largo plazo, que indica que la versión lleva un tiempo en el mercado y viene con todo el soporte obligatorio. Entonces, por lo tanto, pues puede acceder a una cantidad de información y a la comunidad para obtener ayuda adicional si la necesita. Entonces, por eso les recomendamos esa versión. La versión que nos recomienda es la de NSL, no, MSL. Entonces, ¿qué les recomendamos? Que instalen directamente esta que dice aquí, instalador de Windows, MSI, porque ya de una vez trae el, el Node.js y trae el NPM. No necesitan instalar el NPM por aparte. Listo. Ya yo lo tengo instalado. Simplemente vámonos aquí a la presentación, porque aquí en la presentación, pues coloqué el paso a paso. Como ya la tengo pues instalada, mire que aquí está esta versión, la 24.11. Aquí mismo pues dice descarguen el sitio de su preferencia. Y aquí ejecute el archivo descargado como administrador de Windows y continúe el wizard haciendo clic en Next en cada pantalla. Vamos a ejecutar esto un momentico para que podamos visualizar. Entonces, ¿qué les recomendamos? Que en esta última ventanita que tienen aquí, hagan un chulito donde dice automática, que instale en forma automática todo lo que necesite. ¿Sí? Instructora, yo ya lo estoy instalando en estos momentos. ¿Sí?
Sí, sí, señora, lo estoy instalando, estoy mirando, pues, Yo espero un todo. momentico, no se preocupen, yo los espero que terminen de instalar. Si quieren, proyectan y verificamos. Un momentico, Ah, déjame ver. bueno, está bien, sí, señora. Si quiere, Listo. puedo proyectar. Perfecto, es mejor. Ahí ya se ve, ¿cierto? Sí, Listo, aquí dale clic donde dice mostrar mi pantalla de todos modos. listo. Exactamente. Acá está. Acá lo Perfecto, está sí, listo. instalando. Entonces dale ahí Entonces, next. ok, Muy bien. Ah, espérate un momentico. Aquí chulea, dale clic en el cuadrito que dice que te instale todo lo necesario para trabajar con React. Colócalo un chulito allí. Listo. Next. Install. Entonces esperemos un momentico que haga la instalación. listo, instructora. Listo. Entonces dale clic en Finish. Y abro el Visual Studio Ahora ya Code. te va a abrir consola. Dale continuar, dale Enter. Presiona la tecla Enter para continuar. Presiona Enter para continuar. Aquí siempre demora un ratico. Instructora, ¿puedo aportar un momento algo? Sí, claro. Sí, le quería aclarar a Juan Diego que como tal uno no es que maneje o construya como tal Node en Visual Studio. O sea, sí, uno puede crear como cositas con Node, pero realmente el Node se ejecuta en la terminal, en eso que estamos viendo ahorita. Ahí es donde Mm, se ejecuta el Node. O sea, podemos crear código JavaScript, sí, y cualquier código JavaScript lo podemos ejecutar directamente en una terminal. Entonces, lo que habría que hacer es abrir el Visual Studio, abrir la terminal del Visual Studio para que sea más fácil de manejar, y ahí se le puede pedir que corra ciertos comandos del Node para que ejecute archivos de JavaScript. Listo, vale la aclaración, ah, ya. William, que ya iba a explicar cuando entramos, pero muy bien que ya hayas adelantado un poquito esa parte. Perdón, perdón. No te preocupes, para eso es. Chévere que todos aporten de acuerdo a los conocimientos. Esa es la idea, que se haga la clase mucho más interactiva. Cualquier cosita que se me escape, apórtenla, no hay problema con eso. O sea que siempre que vayamos a querer utilizar el Node, debemos de seguir este paso, instructora. Para instalarlo, ya después no. Ah, ok, solo es para instalarlo, ok. Sí. Compañero, hágale scroll a la pantalla porque de pronto ya que terminó y no se ha dado cuenta. Ok. Puede pasar. Ah, no, todo bien, no. Ay, Dios mío. Ahí esa partecita siempre demora un poquito hasta que te aparezca un exit ahí al final. Instructora, ¿por qué sale Python 314 p3? O sea, es como una versión de Python que también se está instalando o algo así. Él allí lo que te hace es que te está corriendo.
Lo que pasa es que como no necesita tantas cosas para funcionar en Windows y Windows no las trae por defecto, entonces tiene que instalar todo eso por los laditos, más o menos. Ah, ya. Sí, exactamente. Él te está corriendo todos los componentes, las librerías, todo lo que tiene. Si quieres ver bajando un poquito para que vayamos verificando. ¿Será que es el internet o el almacenamiento o No, 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 siento no. Esta, sí. esta parte en este punto es un poquito demorada. Y como les digo, esto solamente es cuando hacen la instalación. Ya después no. Instructora, estoy leyendo un poco sobre Node.js, o sea que Node.js, acá lo que dice es que nos ayuda a permitir que JavaScript, o sea, a ejecutar JavaScript fuera del navegador, ¿cierto? Exactamente. O sea que Node.js también tiene servidores así como MySQL, Workbench, ¿cierto? Sí, es un servidor. Ok, ok. Compañeros, yo creo que sería más que como Workbench, sería más como Java. Es una forma de crear CRUDs, ¿sí? No puedes crear CRUD con Node usando JavaScript, pero para las bases de datos no se maneja. Es solo Ah, para escribir lógica de programación, pero no bases de datos. Las bases de datos, lo más Sí, cercano que se puede, que existe a Node sería Mongo, que fue lo que ya vimos hace como 3 meses. sí, Ajá. MongoDB. Sería como lo más cercano desde el lado de JavaScript. Incluso creo que en MongoDB utilizamos Nodes, ¿no? Para ese trabajo que nos dejó la instructora Charmen. Creo que sí.
Que como les venía diciendo al comienzo, pues para trabajar con React necesitamos instalar el entorno de ejecución de JavaScript y su gestor de paquetes. Entonces, para ello, pues necesitamos el servidor Node.js y el manejador de paquetes npm. Igual y Sí, les repito esa última partecita que el Node.js es lo que le permite a JavaScript ejecutarse fuera de un navegador web. Y npm es una herramienta para instalar librerías. instructora, una pregunta. ¿Las librerías dónde se pueden instalar como tal? O sea, eh, ¿se pueden instalar en una página web o se pueden instalar en Visual Studio Code como una extensión? Bueno, miren que ahorita que empecemos a hacer un ejercicio, nosotros vamos a trabajar con algunas librerías y ahí mismo se les va explicando esa partecita. ¿Listo? Está bien, instructora, gracias. Sí, es mejor explicárselas con el mismo ejercicio para que quede claro. Compañero, y si le da enter, a ver si de pronto reacciona. Sí, yo creo porque pues está muy Ah, demorado. bueno, entonces, Yo creo que, instructora, yo creo que pues lo podemos dejar ahí y si quiere puede seguir sí, lo mostrando usted. dejas allí que él Y yo ya, en un porque es momentico ya te aparece exactamente. Listo. Entonces, listo, vamos instructora. nosotros a vamos a crear un pequeño ejemplo. Pues, para ello, pues voy a utilizar el IDE de Visual Studio Code. Entonces, vamos a crear un proyecto con React. Entonces voy a darle clic en la terminal. Voy a colocar aquí nueva terminal. Cuando ya empiezo a hacer esto, ya debo tener confirmado que tengo instalado el Node y el NPM para poder empezar a crear proyectos en React y voy a crear unos comandos. Este comando que voy a colocar acá me va a crear una carpeta que le voy a denominar mi app y que va a incluir todo el código base necesario para un proyecto React. Entonces voy a colocar aquí npx create --medio React
guión medio app espacio, y ahora le voy a colocar el nombre de la carpeta, que la voy a denominar, mi app. Entonces, como les digo, este comando lo que hace es que crea una carpeta, como ustedes visualizan en pantalla, que se llama mi app, y que va a contener todo el código base necesario para un proyecto en React. Entonces le doy Enter y él allí me empieza a hacer la creación. Aquí ustedes se dan cuenta que el programa se detiene y me hace una pregunta. Eso que ustedes ven allí muestra un mensaje que aparece al iniciar un proyecto con React en la consola de comandos PowerShell en este caso. Entonces, voy a darle, voy a darle el y me empieza a crear la carpeta. Entonces, ¿qué significa esa instrucción que se le colocó? NPX es una herramienta que nos permite ejecutar paquetes de Node.js sin tener que instalarlo globalmente en el sistema. Esa es la forma recomendada de usar estas herramientas. Entonces, cuando colocamos el create read-app, viene siendo la herramienta que se encarga de descargar y configurar automáticamente todos los archivos y dependencias necesarios para el proyecto que estamos realizando y podamos empezar a usar. Y mi app es el nombre de la carpeta que ya ustedes visualizan en pantalla que se ha creado para el proyecto de React. Bueno, en este caso, si yo quisiera, vamos a esperar que termine de crear todos los archivos. Ya aquí termino de crear los archivos. Miren que si desplegamos, ya creo todo lo necesario para el proyecto. Entonces, aquí si yo quisiera navegar dentro de mi carpeta, simplemente colocaría la extensión, la instrucción cd espacio my-app, que así se llama mi carpeta. O si quisiera visualizar o ejecutar la aplicación en React en modo de desarrollo para poderla visualizar en el navegador, simplemente coloco allí npm espacio start. Bueno, entonces, en este caso, yo voy del ejemplo que estamos realizando, voy a crear, vamos a, ahora sí, a ilustrar lo que estábamos diciendo ahorita en React. Cuando estábamos hablando sobre React, vamos a mirar lo que se estaba diciendo sobre los conceptos de componente y propiedades propias. Entonces, vamos a crear en este momento un componente simple que lo vamos a llamar saludo y que va a recibir el nombre de una persona como propiedad y muestra un saludo personalizado. Entonces, para esto vamos a ingresar a la carpeta CRC que nos creó dentro de los componentes que se crearon en
en la carpeta Mi App y voy a crear aquí un archivo que lo voy a denominar, saludo.js. Entonces aquí voy a colocar saludo.js. Le voy a dar Enter. Entonces vamos a colocar el siguiente código dentro de este archivo. Entonces miren que aquí podemos utilizar el comando para importar las librerías, import. Eso era lo que preguntaba. Podemos utilizar import o recure. En este caso voy a utilizar import React. Aquí miren que él mismo me va mostrando las ayudas from react.com. Ay, ¿qué hice? Listo. Vamos a ir dejando los espacios para ir paso a paso. Entonces, en este momento vamos a definir el componente como una función que recibe un objeto llamado props. Entonces, vamos a colocar aquí función. Aquí está. Saludo. En este caso de saludo voy a colocar aquí el nombre. Voy a colocar aquí dentro de este. Vamos a colocar aquí. Props. Listo. Y voy a abrir aquí. Vamos a cerrar aquí la llave. Y voy a darle Enter. Porque aquí voy a el props nombre para que acceda a la propiedad nombre que le vamos a pasar. Entonces aquí return, vamos a colocar esto aquí, ya lo modificamos como nosotros queramos. Voy a aprovechar las ayudas que él me da. Dentro de la etiqueta H1 voy a colocar hola, voy a dejarlo así, props nombre, voy a dejarlo así, pero acá voy a colocarle bienvenido a React. Punto y coma, muy bien. Entonces, vamos aquí a darle, ¿qué pasó? A darle Enter en este momento, pues vamos a exportar el componente para poder usarlo en otras partes de la aplicación. Entonces aquí, Export Default Salud. Listo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a colocarle aquí unos comentarios para saber lo que acabamos de realizar. Y voy a colocar definición del componente saludo que recibe una propiedad nombre. Ahí esto me saltó acá. Vamos a dejarlo así como él me lo está. Entonces, y aquí vamos a colocar el comentario de qué es lo que acabamos de hacer. Props.nombre. Props.nombre. Accede a la propiedad. Accede a la propiedad nombre basada en el componente. Vamos a dejar eso es lo que quiero decir. Bueno, vamos a guardar hasta aquí. Y ahora
vamos a hacer otra opción, pero antes miremos que este es un componente funcional, recibe todas las entradas dentro de un objeto llamado props. Usamos JSX, que viene siendo esta parte que ustedes tienen aquí del H1, para definir la salida visual e incrustamos una función de JavaScript props nombre dentro del HTML. Entonces voy a irme al archivo principal que se llama apps.js. Este archivo principal voy a reemplazar el contenido que está aquí. Voy a reemplazarlo de la siguiente forma. Vamos a darle aquí import. Vamos a ir reemplazando import React y aquí voy a colocar aquí import vamos a colocar aquí comillas simples punto slash exactamente. Listo. Entonces, ahora vamos e importamos el componente saludo que acabamos de crear. Entonces, vamos un momentico aquí. ¿Hasta dónde borramos? Desde aquí hasta aquí. Vamos a borrar esta partecita de aquí para ir paso a paso. Entonces, import saludo from saludo. Bueno, voy a dejarlo así como me lo está brindando el archivo, que exactamente eso es lo que quiero colocar. Vamos a colocar aquí y voy a utilizar la función app tal como me la está mostrando el archivo. Return, abrimos paréntesis. Aquí voy a un momentico a cerrar la llave para poder que no me vaya generando error. Vamos a colocar aquí return, abro paréntesis y vamos a ver qué me sirve de aquí. Y voy a colocar aquí div class name app, y dentro vamos a darle un momentitico enter aquí y voy a colocar aquí con un titular H2 voy a colocarle mi primera aplicación React. Listo. Y ahora vamos a colocar aquí dentro de esta llave. Bueno, vamos a usarlo el componente saludo como si fuera una etiqueta HTML. Le pasamos la propiedad nombre con el valor estudiante. Aquí esta llave. Vamos a bajarla aquí para especificar qué es lo que queremos hacer aquí. Uso del componente saludo como el componente saludo para tener claro lo que estamos haciendo, como si fuera una etiqueta HTML.
HTML. ¿Listo? Y aquí voy a colocar, vamos a colocarle aquí punto. Y aquí voy a colocar, le pasamos la propiedad nombre. Aquí me está colocando mi nombre con el valor estudiante. Vamos a colocar aquí estudiante. Listo, entonces vamos a colocar aquí saludo. Nombre es igual a estudiante. Listo. Este div todavía no lo vamos a cerrar porque vamos a subir un poquitico esto para saber que esto nos va quedando de aquí. Y ahora vamos a hacer lo mismo que tenemos aquí. Voy a copiar y a pegar. Voy a bajar un poquito este div. Y aquí voy a cambiar esto que está aquí. Para ir explicando lo que vamos haciendo. Aquí le voy a colocar que podemos reutilizar el componente con diferentes propiedades. Entonces, en este caso, aquí le pasamos la propiedad, entre comillas, nombre, con el valor instructor. En vez de estudiante, ahora vamos a colocar aquí instructor. Aquí entonces saludo igual a nombre. En vez de estudiante, vamos a colocar aquí instructor. Miren que estamos reutilizando el código. Entonces aquí cerramos este div que se abrió aquí. Aquí cerramos, se cierra esta otra llave. Y aquí, al final, export default para que nos pueda ejecutar. Vamos a guardar el cambio. Creo que no me equivoqué en nada. Entonces vamos a colocar aquí para ejecutar mi aplicación. Voy a ejecutar en este momento voy a colocar aquí npm espacio start. Start termina en T. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Importamos el componente saludo que creamos anteriormente dentro de la función app. Usamos la etiqueta saludo para mostrarlo. Al escribir allí nombre es igual a estudiante, estamos creando una propiedad que es el componente saludo que recibirá como props.nombre. Entonces, aquí vamos a observar como el mismo componente, o ya estamos observándolo, ahorita lo vemos en la ejecución, cómo el mismo componente se reutiliza para saludar a otra persona diferente. Entonces, vamos a Instructora, ejecutarla. Hola. una pregunta antes de ejecutar.
¿sí? El componente saludo no tiene ninguna etiqueta ni ninguna regla CSS que implique un salto de línea, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que quedarían todos pegados los mensajes o deberíamos de pronto poner un salto de línea en el componente saludo antes de ejecutar? Recuerden que el mismo programa nos creó todas las herramientas que necesitamos para el proyecto. En este momento, pues vamos a aprovechar la que él mismo nos creó como apps.cs, que la colocamos aquí, la importamos aquí, para que me quede con el salto de línea. ¿Listo? O sea, no hay que poner solo el componente saludo por aparte. Si ustedes quieren, pueden establecerlo por aparte dentro del componente, pero en este caso del ejercicio, como estamos haciendo como algo muy básico, me voy a traer este que tengo aquí de Access. Miren que él mismo me crea me establece unas propiedades para el documento. Entonces, me establece un estilo, pues él mismo me establece un estilo que también yo puedo cambiar y ajustarlo a como yo lo deseo. Yo deseo que se visualice mi aplicación. Entonces, ahora sí, vamos a ejecutarlo. Pues me va a mostrar el enlace del navegador. Aquí me está mostrando un error. Me rectifico a ver. ¿Cuál es el error que me está mostrando? De pronto más arribita aparece. Es que la terminal está muy chiquita. Sí, Ahí vamos un está. momentico, yo la subo un poco para que me pueda mostrar a ver qué es lo que está. Vamos primero a navegar por el CD Mi App. Sí, tiene que entrar en mi app porque no estamos en la misma ruta, en el mismo nivel. Sí, Sí, señor. así es. Sí, la mostré, pero no ahora sí. Vamos a colocar ahora sí npm pm start. Está mal escrito, está mal escrito. Está mal escrito. A ver qué dice. Ay, sí, qué pena. npm start. Listo. Ahora creo que sí. Listo. Entonces, pues ahora allí ya me está mostrando, me está abriendo el navegador. Y miren que aquí, hola estudiante, aquí está mi primera aplicación RIAD, que fue lo que le indiqué acá en el archivito. Vamos a bajar un poquitico esta terminal. Aquí está, con el H2, miren que le coloqué ese título, mi primera aplicación RIAD. Aquí la tenemos. Y luego la instrucción que le di, hola estudiante, bienvenido a RIAD. Miren que aquí le coloqué, saludo, hola estudiante. Entonces, acá miremos en el saludo. Mire que en el saludo le estoy indicando que con el nombre termina con la instrucción bienvenido a RIAD. Por eso me aparece esta partecita de aquí al final de la instrucción. Entonces, esto es un ejemplo muy básico que nos ilustra
los conceptos de componentes, JSX, propiedades y reutilización de código que es funcional en React. Muchísimas gracias. Muchas gracias, instructora. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta ahí está claro. Ya si quieren profundizar un poquito más o quieren trabajar, les pareció como eh, que se identificaron con este lenguaje, pues con mucho gusto se les puede empezar a enviar por la misma carpeta que me compartió ahorita William. Se les puede enviar ejemplos para que ustedes se puedan guiar. Allí voy a crear una carpetica que la voy a llamar Java y les voy a colocar los ejemplos que le indiqué, esas sesiones que les mostré al principio, para que ustedes pues empiecen a construir este proyecto. Si tienen alguna duda, ese proyecto ya yo lo tengo realizado hace mucho tiempo, pero tendría que desempolvar y buscarlo porque no sé exactamente en qué disco lo tengo. Eh, Me pueden escribir, con mucho gusto se los comparto. Aunque allí lo que les digo que tienen es que ir actualizándolo al, a la versión que ustedes tengan instalada de NetBeans. Si van a trabajar con React o otro lenguaje, tienen alguna duda, me pueden escribir y con mucho gusto estamos para aclararles dudas e inquietudes. Entonces, miren que no solamente se les está brindando una sola opción, sino que ustedes pueden trabajar en otro lenguaje de programación, pues, a pesar de que la estructura del programa pues nos brinda las indicaciones que expliquemos por lo menos la estructura o sintaxis, perdón, de Java y de React. Si ustedes trabajan con otro lenguaje, pueden trabajar con él sin ningún inconveniente. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Vuélvele y reitero, la evidencia se debe entregar el día 14 de diciembre, es último plazo. Ojalá que hagan entrega de esa evidencia antes que hagan el cierre, porque no queda nada abierto. Ustedes tienen acceso a la plataforma, a su material de estudio, a las carpetas que tenemos en este momento activas en las que estamos trabajando, pero evidencias no se suben porque ustedes quedan en el programa, empezamos el receso académico, pero nosotros los instructores empezamos nuevamente contratación para el otro año para poder nuevamente seguir orientando sobre estas evidencias. Entonces, como les indico, como me puede tocar a mí la ficha, como no. Entonces, lo importante es que podamos nosotros hacer la respectiva retroalimentación al avance que ustedes lleven del proyecto y de pronto los ajustes lo puedan aprovechar y realizarlo en el receso académico. Ahora es válido si dice, no, profe, yo voy a estudiar un poquito más los lenguajes, quiero profundizar, hice este pequeño avancito y voy a subirlo para que usted me indique con muchísimo gusto, porque ahorita les mostré, antes de que se conectaran los demás al grupito que estaba pequeño, miren que en el cronograma ya empezamos después del receso académico, empezamos con AP8 y en AP8 pues ya ahí se empieza a ya codificar todo, hacer la integralidad de todos los módulos. ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo, Entonces, instructora. Muchas gracias por la clase y pues por aclararnos las dudas en la sesión de las 6:30. listo, con mucho gusto. Ya te terminó de hacer la instalación, Juan Diego. Sí, sí, señora, ya se terminó de instalar. Listo, sí, eso al final te aparece un exit para que le des enter y ya se cierra enseguida el PowerShell. Bueno, entonces, chicos, si no hay más dudas y preguntas, damos por finalizada la sesión sincrónica. Recuerden que estamos muy atentos por las líneas de comunicación que tenemos.
Hay muchos que me han escrito, por lo menos en la plataforma, les digo, mándenme las evidencias porque directamente uno está revisándoles el WhatsApp todos los días. ¿Qué dudas tienen ustedes? Cualquiera que sea, por favor, pueden hacérnosla antes de que finalice, antes de que ustedes se vayan al receso académico. Recuerden que después ya nosotros los instructores ya no tenemos acceso a la plataforma, ya es difícil que le podamos responder cualquier interrogante o activar cualquier evidencia o algo. Ya nosotros no tenemos, lo que tienen acceso son ustedes, nosotros no. Hasta el otro año. ¿Listo? Gracias por su participación. La verdad es que se hacen muy interesantes estas sesiones sincrónicas cuando todos participan y preguntan. Eso es lo interesante de esto. Entonces, chicos, les deseo a todos una feliz y bendecida noche, que descansen. Nos vemos el otro miércoles para la última sesión sincrónica, que ya ojalá todos se conecten porque es informativo. Y ahí les vamos a brindar todas las directrices para el receso académico. ¿Listo? Muchas gracias, listo. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, entonces nos vemos. Estamos atentos allí a cualquier inquietud que tengan. Feliz noche. Gracias, Hasta mañana a instructora. todos. Feliz noche. Bien. Hasta mañana. Hasta mañana, que descansen.